Hola, estimados amigas y amigos, les habla Andrés Mendoza Salas en Historia en Breve. Hoy, en conmemoración del aniversario del natalicio de Francisco I. Madero, el 30 de octubre de 1873, hablaremos sobre su filosofía humana y política. Narraremos algo de su vida, pero fundamentalmente nos adentraremos en su pensamiento que pocas veces se realiza. Bien. Tiempo de Madero. Madero nace en 1873, el 30 de octubre, en la hacienda del Rosario de Parras de la Fuente. Realiza sus estudios elementales en el Colegio de San Juan Nepomuceno, en Saltillo, Coahuila. Sus estudios de especialización los realiza en Europa, particularmente en París, y en Estados Unidos, en la Universidad de California, básicamente en asuntos mercantiles y de agricultura, puesto que ellos eran empresarios. En 1893 regresa a Coahuila y se hace cargo de una de las haciendas de la familia en San Pedro. En 1903 se casa con Sara Pérez, la mujer que lo acompañó toda su vida, y en 1909 inicia, básicamente fortalece su participación política en el estado de Coahuila al fundar el Partido Antirreeleccionista, un partido que tenía una filosofía muy claramente democrática: el antirreeleccionismo, el liberalismo social y el liberalismo económico, que eran los principios que rigieron su vida siempre. En 1909 escribe un libro, La sucesión presidencial en 1910, donde prácticamente critica el porfiriato, y tiene la osadía de enviarle una copia de su libro a Porfirio Díaz, justamente, para que vean el valor que tenía, o la osadía, la temeridad de enfrentarse, como lo dijo su padre, es la lucha entre un insecto y un elefante, prácticamente. En 1910, después de la entrevista Krillman Díaz, que pues lógicamente parecía que ya que iba a continuar el periodo presidencial de Porfirio Díaz, se lanza a la revolución, establece a través del Plan de San Luis un manifiesto a la nación para iniciar una revolución que transforme el estado de cosas. Los tratados de Ciudad Juárez en 1911 ocurren por el enfrentamiento que tenían las tropas de Madero contra las tropas del ejército federal o ejército porfirista. Finalmente, en 1911 logran triunfar los maderistas y se firman los tratados de Ciudad Juárez, que propician, prácticamente establecen la renuncia de Porfirio Díaz, quien se va al exilio en Francia, y lógicamente, bueno, pues dejan al país en la posibilidad de que Madero pueda asumir la presidencia, pero decide que debe haber un periodo en donde alguien gobierne y después lanzar una convocatoria para realizar elecciones democráticas. Y así sucede. En 1911, tras convocar elecciones democráticas, Madero es electo presidente. Ejerce su cargo del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, justamente con un proceso democrático. La gente creía en él. Él tenía un magnetismo especial a pesar de su baja estatura. Pero todo el trayecto fue difícil, el trayecto de su presidencia. Tiene algunas revueltas con los zapatistas, del norte también, en fin. Pero el fin llega en 1913. El 9 de febrero inicia lo que se llamó la decena trágica. Fue un golpe militar concluyente por Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Félix Díaz y Aureliano Blanquet, en contubernio con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, con el propósito de derrocar a Madero, asunto que logran. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, son asesinados Madero y Pino Suárez. Victoriano Huerta asume la presidencia de la República en forma ilegal, y así sucede, en contraposición a esa ilegalidad, Venustiano Carranza, otro coahuilense distinguido, que lucha por restaurar el orden y la legalidad en virtud de que Huerta asumió el poder en forma ilegítima. Bien, hasta aquí la vida
material en este mundo de Francisco I. Madero. Su filosofía y su pensamiento. Es una filosofía humanística que se quiso aplicar a lo político, en una nación convulsa. Madero no solamente era el puro de alma, porque esto también recibió críticas, que orienta sus acciones hacia el bienestar. Era un convencido de que la disputa entre el bien y el mal debe concluir inevitablemente con el triunfo del bien. Era un auténtico humanista que concibe su política social como justicia social que implica el desarrollo humano. De otra manera, no se podía entender. Pensaba que el poder absoluto que generó Porfirio Díaz propicia la corrupción del ánimo, el desinterés por la vida pública, un desdén por la ley y una tendencia al disimulo, al cinismo, al miedo. En la sociedad que abdica de su libertad y renuncia a la responsabilidad de gobernarse a sí mismo, hay una mutilación, una degradación, un envilecimiento que puede traducirse fácilmente en su misión ante el extranjero. Palabras hermosas y muy contundentes y muy claras como punto de vista filosófico de un régimen absolutista. ¿Cuál era el deber trascendental que tenía Madero? Dar libertad al pueblo mexicano, lo que le costó la vida. A su juicio, el deber del pueblo mexicano consistía en ejercer la libertad, pero con responsabilidad. Él lo atacan porque era espiritista, y el espiritismo era una moda en Europa, en Estados Unidos, en el mundo. Era una moda, pero además yo señalo que era un hombre espiritual. ¿De dónde tomó esta espiritualidad, su propio carácter, su propia forma de ser? Lo define así. Pero además leyó mucho y leyó el Bhagavad Gita, en donde dice que la verdadera iluminación proviene del crecimiento más allá de la identificación con lo temporal del ego, el yo falso. Esto que vive aquí es un mundo efímero, de modo que uno se identifica con la verdad de la inmortalidad propia. No es lo físico, es el alma absoluta. Hay que establecer la separación del sentido material del ego. El seguidor de un camino espiritual es capaz de superar su ilusoria mortalidad y su vinculación con el mundo material para entrar en el reino de lo supremo. Madero, si algo queda claro, no le tenía miedo a la muerte y seguía sus principios fuera como fuera, lo que le costara, lo que le costara. Seguramente también leyó a Bergson, Henry Bergson, el creador de la filosofía de la intuición. Señalaba Bergson que nuestra libertad es real, existe, pero no la podemos definir simplemente porque somos libres. Pero la conciencia es la libre, es la libertad personificada, puesto que la conciencia se corresponde exactamente con la capacidad de elección del ser vivo, abarca tanto el margen de acción posible que rodea la acción real como a dicha acción real. Es decir, finalmente la conciencia es la que debe determinar todo. La conciencia es sinónimo de invención, creatividad y libertad. Y es un mecanismo, cinematográfico del propio pensamiento. Se nos presenta como un perpetuo devenir, se hace o deshace a sí misma. Bien, pero seguramente también leyó a Emmanuel Kant, que un filósofo ilustrado que resolvió varios conflictos que se tenían entre los que señalaban que la realidad solamente se daba en la mente y los que señalaban que la realidad se daba en lo material, en lo sensible. Y él resolvió las dos cosas, él resolvió, ok, es cierto, la verdad, lo que es los objetos materiales, lo que podemos comprobar mediante los sentidos es real, pero también los pensamientos, porque los tenemos, los pensamos, son reales, existen en nuestra mente, de tal manera que no hay confusión. Y él señalaba un principio moral fundamental
para resolver las dudas que tenía la gente de cómo actuar y señaló una frase pues prácticamente poética: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Esto implicaba el imperativo categórico, el imperativo porque se tenía que dar definitivo, sin cortapisas, y categórico porque era universal, definitivo, contundente. Y entonces las máximas son la ley universal, la ley de la naturaleza, del fin en sí mismo y de la autonomía. En esencia es esto: hay que actuar de tal manera que mi conducta se construya y sirva como una ley para los demás, pero siempre pensando en los demás no como un medio para lograr mis objetivos, sino como un fin de, de lo moral, de lo ético y consecuentemente de lo correcto. Los principios básicos de Madero, de su filosofía humanística, fueron los siguientes: la actuación moral se basa en la buena voluntad. El acto debe ser visto en sí, en su sentido subjetivo, para ser valorado como moral o inmoral. El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia, al ser parte de la humanidad, en vez de pretender la propia de satisfacer deseos o huir del dolor y sufrimiento. Interesantísimo de Madero. La autocracia es un suicidio moral. La moral es un elemento racional fundamentado en una ética universal. El acto moral es el que se realiza como un deber, imperativo categórico, como un fin en sí mismo. El acto moral es aquel en el que se actúa en base a la razón, no al amor a uno mismo o al interés. Pero para ser moral requerimos ser libres, y esto significa tener la conciencia de mi responsabilidad en el ámbito de mi propia libertad. Otros principios, así en resumen: construir la libertad individual para mejorar la vida pública del país, es decir, ya aplicados a la vida en sociedad. La libertad es igualdad ante la ley. Edificar instituciones para oponer la ley al ejercicio del gobierno personal y tiránico. Las instituciones son definitivas e importantes. La pérdida de la libertad implica la pérdida de la identidad como ciudadano y como persona. Tenía fe, mucha fe, en la capacidad del pueblo a gobernarse a sí mismo con serenidad y sabiduría, cosa que el pueblo no le respondió. Lograr la identidad de la persona como un ente social capaz de ejercer su libertad contra el poder opresor del Estado. Vemos cómo tenemos un filósofo de la política, filósofo maravilloso en nuestra historia mexicana. ¿Qué concluía Madero? Señalaba, y esto es maravilloso y nos sirve como una última lección para un pensador crítico, definitivo e importante, que le costó la vida por sus ideas. Primero, soy ante todo un demócrata campesino. Y señalaba, creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Obro de acuerdo con el plan divino que quiere la rápida evolución de todos los seres y, siendo guiado por un móvil tan elevado, no vacilo en exponer mi tranquilidad, mi fortuna, mi libertad y mi vida. Para mí, que creo firmemente en la inmortalidad del alma, Bhagavad Gita, transitoriedad en Bergson, la muerte no existe. Para mí, que tengo gustos sencillos, la fortuna no me hace falta. Para mí, que he llegado a identificar mi vida con una causa noble y elevada, no existe otra tranquilidad que la de la conciencia, y solo la obtengo cumpliendo con mi deber. Suprema lección de un gran maestro que ejerció un gobierno tratando de construir una nación fundamentada en la democracia, en la responsabilidad y fundamentalmente en la libertad de los mexicanos. Muchas gracias.